videito. No tenía pensado hacerlo, pero dije, bueno, ¿por qué no? No soy de hacer este tipo de material, este tipo de contenido, pero dije, ¿por qué no? Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Mejor 2025. Fuerte el aplauso para todos ustedes. ¿Cómo andan? Feliz año nuevo para todos. Voy a hacer un video saludando porque quise empezar el año de la mejor manera, que es agradeciendo. Por eso les voy a dejar un saludo grande a todos los youtubers que se siguen sumando día a día, cada vez somos más. Aparte, una noticia buena, gente, llegamos al 1.000.000 de vistas en el canal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los videos que fui subiendo sumaron entre todos más de 1.000.000 de vistas, así que eso es súper importante y estoy muy agradecido por eso, porque la verdad que no pensé que iba a llegar a tener tanta repercusión. El canal no comenzó con la intención de ser un canal de YouTube, sino que fue como un medio por el cual quería poder trabajar con mis alumnos en pandemia. Entonces surgió como eso, como una necesidad para poder trabajar desde lo virtual, ¿no? En la pandemia que fue tan dura para todos. Después de ahí pasamos a que el canal se hizo libre, se empezaron a sumar, a compartir los videos, se empezaron a mandar mensajes de buena onda, agradecidos por eso. Así que fíjense, vamos a empezar a leer mensajitos que nos fueron llegando, como está acá. Ese mensajito, a ver, dice arroba mrmatio6691, dice: hola Malo, mi nombre es Marcelo y quería felicitarte ya que me encantó el carisma que tenés para enseñar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que los pasos parecen sencillos, lástima que se me ocurrió aprender folclore de grande a mis 47. Te mando un abrazo grande desde General San Martín, Buenos Aires, y a seguir así, nuevo suscriptor. O sea que Marce, gracias Marcelo. Bueno, no, nada, gracias. Te agradezco que te hayas suscrito al canal, te mando saludos. Tener 47 no significa que no puedas bailar, al contrario, nunca es tarde para comenzar a bailar, así que te felicito por eso, por intentarlo y nada. Y gracias por sumarte al canal. Nada, a practicar lo que les digo a todos, práctica, que todo sale siempre bien. Esto es de @tachuela196514. Dice: hola Maro, la verdad que nunca había alguien que enseñe de manera tan fácil y sin tantas complicaciones. Posta, te digo, gracias, genio. Bueno, el genio está de más, te agradezco muchísimo por la buena energía, por los mensajes. Nada, yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que es importante que la persona que está por aprender folclore sienta que lo puede hacer, porque si nosotros arrancamos ya con un desafío o empezamos a marcar las cosas como muy complicadas, va a ser muy difícil que la persona que quiera aprender se sienta cómoda con esa información que está recibiendo. Entonces hay que tratar de esa información bajarla y adaptarla de la manera más sencilla para que pueda comenzar a hacerlo, ¿sí? Yo enseño a la gente que pueda bailar de una manera sencilla, de una manera rápida, y de ahí empezar a improvisar de a poquito. Pero muchísimas gracias, Tachuela19. Dice @personalfantasy, dice: me encantó, estaría buenísimo que enseñes algún zapateo en movimiento siguiendo a la compañera. Por supuesto que sí, ahora vamos a hacer otro video. Vamos a subir un tutorial en donde hacemos un video de zapateo acompañando a la compañera, así que eso está muy bien. Dice @Mirta Tejeda: lo explicas muy sencillo, práctica y listo el pollo. Y sí, Mirta, así es, práctica y listo el pollo. Sencillo porque tiene que ser sencillo, si no, ¿qué sentido tiene querer explicar algo y ponerle una gran dificultad? La idea es que todos puedan bailar y que se den cuenta y que vean que las danzas tradicionales son sencillas, que uno después le puede dar su dificultad, pero eso es otra cosa. Pero son sencillas, y aprenderlo de la mejor manera, o no de la mejor manera, sino que de alguna manera sencilla, hace que la persona quiera seguir aprendiendo. Así que, Mirta, muchísimas gracias por tus mensajes, siempre tirando buena onda. Mirta, te mando un saludito, pasamos a otro. Dice @negrito4022, gracias, excelente explicación, de nada, genio, gracias por mandar un saludito y por comparte con los mensajes, te mando un saludito grande. Vamos a otro, dice @verónica4873, dice: muchas gracias por la explicación y demostración, lo vamos a hacer con mis nenes de primero, genio total. Bueno, me encantó que primero te hayas acercado al canal, que hayas visto el tutorial y que te animes a implementarlo como una estrategia más de enseñanza, ¿no?, con nuestros alumnos. Así que te felicito, Vero. Nada, ya para esta altura ya calculo que ya lo habrás hecho, porque es un video que lo subí hace meses,
Así que te mando un saludo grande, espero que estés viendo este videito, un saludito para vos. Y nada, ojalá que haya salido bien ese candombe con tus nenes de primero. Te mando un saludito grande. Bueno, vamos a ver, vamos con los últimos dos. @Gustavo Persincula 7761. Dice, excelente, gracias por compartir. Hace poco descubrí lo lindo del folclore. Saludos cordiales desde Lanús. Así que, Gustavo, te mando un saludo grande. Gracias por mandar mensajito, gracias por sumarte al canal. Y sí, uno cuando descubre el folclore se da cuenta de que es hermoso. Aguante el folclore. Aguante el folclore. Aparte, está bueno que uno empiece como a acercarse a nuestra música tradicional, que es hermosa, ¿sí? Y tenés variedad para tirar para arriba, variedad a lo loco. Hay que saber escuchar, hay que darse la posibilidad de explorar nuestro folclore, que es hermoso. Así que, Gustavo, gracias, te felicito, te mando un saludo grande, espero que sigas incursionando en nuestro folclore, que es hermoso. Saludo grande a Lanús, estamos cerquita, Bien, último, también, mira, el mismo de Gustavo. Puso, hace poco empecé a mirar Ballet Folklore y me gustó mucho y por suerte encontré a Maro Folk. Por suerte, dijo, eso es bueno. Así que buenísimo. Gracias por compartir estos videos instructivos. Saludos cordiales, Maro. Me alegro de que te hayas sentido cómodo, que hayas encontrado el canal. Me pone muy contento. Un último más, para. No quiero terminar el video sin mandar. Dice a Rosa, dice Rosa Arcede Pizalde. Muy claro los ejercicios, gracias, muy bien explicado. Un placer. Rosa, te mando un saludo. Y @Graciela Wiscolar 5189. Muy bueno, me sirve mucho, gracias, Maro. Hola, Maro, soy de la misma Graciela. Soy de tras la Sierra Córdoba y estoy practicando con tus tutoriales. Un saludo a Rosa, un saludo a Graciela desde Córdoba. Así que, wow, nada, gracias por sumarse. Hay muchísima gente que me manda mensajes. Después voy a hacer otro video saludando. Lo que pasa es que es el primero que hago y digo, no sé si, bueno, lo hago igual, ya está. A ver, a lo sumo, si no te interesa el video, lo ves igual y después lo pasas. No, a ver, está bueno saludar a la gente. Quise empezar el año agradeciendo y me parece que esta es una buena manera de agradecer a la gente que me sigue, que me apoya con sus mensajes, que sigue los tutoriales, que los ve, que los practica, que los utiliza. Así que bueno, gente, yo les dejo un saludo grande, estoy agradecido por todos los saludos. Nos vamos a volver a encontrar en otro próximo video, pero seguramente va a ser algún tutorial, o capaz que haga otro video saludando también con los nuevos comentarios que vayan dejando. Les mando un saludo. Esto es Maro Folk. Si no estás suscrito al canal, dale, suscríbete, que no te cuesta nada, y de esa manera ayudas a que la comunidad crezca y a que este proyecto pueda seguir adelante compartiendo siempre contenido nuevo, fresco. Te mando un saludo, mi nombre es Maro. Buen 2025 para todos. Chau, chau.